Caso estamos hablando que Donald Trump captó lo que es la mayoría de los votos, tanto populares como de los votos electorales. Porque como le dije anteriormente, estas elecciones lo que demuestran es que hubo una migración de lo que tradicionalmente son las personas y las comunidades que se presentan como demócratas, enseñar orden, de presentar orden en lo que es el proceso migratorio. Si Donald Trump sí llega a hacer una orden ejecutiva que viola un derecho constitucional, para eso tenemos las cortes. La Constitución no es un simple y llano papel que un ejecutivo puede decir, quiero cambiar tal parte de la Constitución porque es a beneficio de mi partido o a beneficio de una reelección mía, por ejemplo, como vemos en muchos países latinoamericanos. No. Vamos a coger esta tarde para que repasemos un poco lo que sucedió, o no lo que sucedió, sino repasemos los números de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado martes 5 de noviembre, tanto las elecciones presidenciales como las elecciones de la Cámara del Congreso, tanto la Cámara Alta del Senado y la Cámara Baja de los Representantes del Congreso. Entendemos que es importante que lo hagamos porque en el último programa que le presentamos le traímos los números y estadísticas que se habían presentado, pero ya a lo largo de la semana se han presentado nuevos resultados en la cual la ventaja continúa hacia el Partido Republicano, en este caso Donald Trump, y digo Partido Republicano porque también a los representantes de la Cámara del Congreso. Caso estamos hablando que Donald Trump captó lo que es la mayoría de los votos, tanto populares como de los votos electorales. Siempre recuerden que yo aquí estuve hablándole a ustedes que tenían que estar pendientes a lo que son los votos electorales para elegir al presidente y no tanto a los votos populares. En este caso vimos que Donald Trump captó la mayoría de ambos. Donald Trump al día de hoy es el presidente de los Estados Unidos electo con 301 votos del colegio electoral. Donald Trump captó una mayoría que supera los 270 necesarios para ser electo, pero también Donald Trump entra a la Casa Blanca con los votos populares con un total de 74 millones de personas que votaron a favor de Donald Trump. Quiere decir que Donald Trump, muy diferente, como dije anterior, a su primer mandato, donde él captó la mayoría de los colegios electorales, ahora entra también con una mayoría de los votos populares. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje de que los estadounidenses estaban poniendo atención a las elecciones. Es un mensaje de que Donald Trump entra con un mandato a la Casa Blanca. Es un mensaje de que los demócratas fallaron en algo. Ese algo vamos a seguir hablando de él a lo largo de nuestros programas para ver qué sucedió, qué pasó con el Partido Demócrata que vimos que no tuvo el apoyo que se pensaban que tenían en las diferentes demográficas de los grupos y de las comunidades. Eso es un tema muy interesante que vamos a analizar y vamos a hablar de él. También vimos que en estas elecciones el Partido Republicano, en este caso, a través de su líder, Donald Trump, captó una mayoría dentro de lo que es la representación en el Senado. Recuerden que los demócratas actualmente, hasta enero que viene, los demócratas tienen una mayoría por un voto, por una silla. Y si hay un empate, la vicepresidenta es la que decide o rompe el empate. En este caso, los republicanos en el Senado han captado una mayoría donde no van a ser dependientes del vicepresidente para poder pasar una legislación o llevar a cabo una agenda. Los republicanos se salen electos con una mayoría en el Senado con 53 sillas. Han aumentado su representación y los demócratas disminuyeron su representación con solo 46
representantes, 46 sillas. Bajaron de 51 a 46 y los republicanos aumentaron a 53. Y hay sillas, hay contiendas que todavía se están disputando, que todavía no la han certificado porque están haciendo un reconteo. Lo mismo es cierto en la Cámara de Representación, en lo que es el Congreso. El Congreso, los republicanos fortalecieron porque ya son la mayoría, pero en este caso aumentaron su representación en el Congreso, obteniendo 212 sillas en el Congreso. Los demócratas disminuyeron su representación, ahora tienen 200 sillas. De nuevo, los números van a cambiar. Espero que de aquí a cuando ya estén viendo este programa hayan aumentado la cantidad de votos, ya que todavía hay estados que están en un reconteo, no han certificado las elecciones y se espera que dentro de esos estados también favorezcan a los republicanos en términos de captar más asientos tanto en el Senado como en el Congreso. Pero es parte de la democracia en la cual todo voto tiene que ser contado, todo voto es válido y por eso se están disputando donde la contienda fueron más reñidas. Nosotros entendemos que el proceso fue un despertar para los demócratas para revisar su agenda, si realmente su agenda está en línea con la necesidad de las comunidades, porque como le dije anteriormente, estas elecciones lo que demuestran es que hubo una migración de lo que tradicionalmente son las personas y las comunidades que se presentan como demócratas, una migración de esas comunidades hacia el Partido Republicano. Lo mismo es cierto que tenemos que ver a largo plazo si esa migración se mantiene, si se mantienen esas personas que se fueron al Partido Republicano, se mantienen de ese lado republicano, o si es algo transitorio en la cual regresarían a casa, como dicen, al Partido Demócrata. Pero yo creo que ese regreso dependería del Partido Demócrata y la agenda que presenten a las comunidades y a los pueblos en los próximos 2 años. Y digo en los próximos 2 años porque recuerden que en 2 años hay elecciones al Congreso y al Senado de nuevo. En este caso, Donald Trump va a ser el presidente con una mayoría por los próximos 2 años. ¿Podrá Donald Trump mantener esa mayoría en el Congreso y en el Senado? Todo depende de su gestión, todo depende de cómo él haga los cambios que pretende hacer y todo depende de qué tan representado esté en las diferentes comunidades. En este caso es obvio que las comunidades se sentían no representadas en el Partido Demócrata y es una oportunidad de demócrata en los próximos 2 años determinar y mirar profundamente cómo cambia su plataforma y cómo le llega a esas comunidades y a la necesidad de esas comunidades. El otro tema que querían hablar con ustedes era lo que está sucediendo en términos de Donald Trump y sus primeros días en la Casa Blanca. Ya Donald Trump acaba de decir que su primera orden ejecutiva sería una orden de cerrar la frontera, una orden de fortalecer el proceso de deportación para las agencias federales, una orden de enseñar orden, de presentar orden en lo que es el proceso migratorio. Hemos visto ya que eso ha causado que muchas organizaciones, por ejemplo, como Hacer el Camino al Andar y otras organizaciones pro inmigrantes, han hecho denuncia, se han presentado en diferentes escenarios diciendo y demostrando que ellos no van a permitir que se formen lo que sería la cacería de brujas en contra de los inmigrantes, donde las agencias federales van a venir a los estados y a las ciudades a deportar gente, a caerle atrás a los inmigrantes. Las ciudades son santuario, perder el estatus de proteger a los inmigrantes. Ellos entienden que no van a permitir que el gobierno federal se imponga en las ciudades. Pero algo interesante que llama la atención es que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, el alcalde Adam sale electo Donald Trump e inmediatamente suspende lo que son las ayudas a los inmigrantes.
las ayudas financieras que se le daba a los inmigrantes para los alimentos, Eric Adams sale Trump electo, inmediatamente la suspende. Creo que es algo que tenemos que continuar monitoreando y mirando. Por un lado tenemos las agencias protestando por eso, particularmente en una ciudad de Nueva York liberal, pro inmigrante, un alcalde que se declaraba pro inmigrante, ayudante a los inmigrantes, y sale Donald Trump electo, inmediatamente suspende las ayudas a los inmigrantes. Y por el otro lado están las agencias que ayudan a los inmigrantes diciendo que no van a permitir que Donald Trump lo haga, pero a nivel local lo están haciendo. Vamos a ver qué está pasando con esa contradictoria que estamos viendo. Lo otro es también el temor que se le está difundiendo a los inmigrantes y a personas no inmigrantes. Es interesante, no solamente a los inmigrantes, pero a los no inmigrantes en el sentido de personas que ya están documentadas, porque todos somos inmigrantes, vamos a ser claros en eso. Pero las personas que están documentadas, que están aquí ya en Estados Unidos, se está diciendo que Donald Trump va a cambiar la ley para quitarle la ciudadanía a personas que no son estadounidenses, pero que nacieron en Estados Unidos. Eso no tiene sentido, pero es lo que se está diciendo. Lo primero es que el ser ciudadano norteamericano, una persona nacer en Estados Unidos, su ciudadanía está garantizada por la Constitución, no por una ley que pasó Johnson de Kentucky y José de Alabama. Es un derecho constitucional, un derecho que los fundadores de este país pusieron en la Constitución, un derecho que dentro de la Constitución, como lo hicieron los fundadores, es casi imposible quitarlo. Digo casi, porque no hemos visto en la Constitución donde uno de los derechos constitucionales haya un presidente o haya un Congreso que haya quitado un derecho constitucional de un ciudadano que se haya puesto en la Constitución. Y eso no es coincidencia, eso es hecho a propósito por los fundadores que fueron muy creativos, muy inteligentes y muy cuidadosos de que la Constitución y los derechos constitucionales en los Estados Unidos no sea solamente un pedazo de papel que cualquier Congreso o cualquier ejecutivo pueda venir y hacerle cambio. Diferente a muchos países en Latinoamérica y países subdesarrollados y países no desarrollados, donde la Constitución es un papel que dependiendo el ánimo y el deseo del Ejecutivo se hacen los cambios. La Constitución de los Estados Unidos tiene pasos específicos y difíciles para hacer una enmienda y un cambio a la Constitución. Por eso vemos que hay pasos que hay que seguir para poder hacer una enmienda en la Constitución. Lo primero es que si Donald Trump entiende que quiere quitarle el derecho de la ciudadanía a las personas no nacidas en Estados Unidos, lo primero es que el Congreso, no el Ejecutivo, el Congreso de los Estados Unidos, la Casa y el Senado, tienen que hacer una convención, convocar a una convención constitucional, donde en esa convención tienen que presentar la propuesta de enmienda a la convención y tiene que ser esa enmienda o propuesta de enmienda aprobada por 2/3 de los representantes de los estados, porque recuerden, los representantes representan a los estados. Pero no se para ahí. Esa propuesta tiene que ser mandada a los estados. Quiere decir, después de esa convocatoria o esa convención constitucional, tiene que ser mandada a los estados, cada estado individual. Cada gobernador de cada estado tiene que tener esa enmienda presentada en su escritorio que la manda el Congreso, no el Ejecutivo. El Congreso la manda a los gobernadores
para que los gobernadores la presenten a los legisladores estatales, locales. Y cada estado tiene que votar y discutir la enmienda. Lo que no se le permite a los estados es hacerle cambio a esa propuesta de enmienda que manda el Congreso Federal a los estados. Pero sí tiene que ser aprobada por los estados. Es decir, 3/4 de los estados tienen que aprobar la enmienda para que la enmienda sea rectificada, certificada por el gobierno federal para hacer la enmienda un hecho en la Constitución. Para ponerlo en número, primero tienen que ser 34 estados que aprueben la propuesta de enmienda para ser mandada a los estados, para que los estados rectifiquen esa enmienda, aprueben esa enmienda, y luego de los 51 estados, 38 estados tienen que votar a favor de la enmienda para hacer cualquier cambio a la Constitución. ¿Entienden ahora? No es simple y llanamente que Donald Trump va a cambiar en la Constitución de que una persona no ciudadana tenga un niño o una niña en territorio estadounidense, que a ese niño o esa niña se le niegue la ciudadanía. Esto tiene que ser a través, primero, el Congreso que convoque. Obvio, Trump puede pedir una convocatoria, pero tiene que ser el Congreso que convoque. El Congreso convoca, el Congreso presenta la enmienda. La enmienda luego tiene que ser rectificada por los estados, y cada estado, cada legislador estatal tiene que tener una copia de esa enmienda. Cada gobernador de los estados tiene que tener esa enmienda y tiene que ser discutida la enmienda por los estados, tiene que ser aprobada por los estados, y 38 de los Estados Unidos tienen que votar a favor para hacer cualquier cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Repito, la Constitución no es un simple y llano papel que un ejecutivo puede decir: quiero cambiar tal parte de la Constitución porque es a beneficio de mi partido o a beneficio de una reelección mía, por ejemplo, como vemos en muchos países latinoamericanos. No. En Estados Unidos, los estados, 51 estados, tienen que rectificar y aprobar cualquier cambio que se haga en la Constitución. Entonces, el que digan que Donald Trump va a entrar a la Casa Blanca a quitar la ciudadanía de las personas es una desinformación. Para hacer eso necesitamos al Congreso. El Congreso tiene que convocar, luego tiene que convocar a los estados, y los estados tienen que aprobar la enmienda. Es parte de las cosas que estamos viendo ahora. No estoy aquí en defensa ni de Donald Trump ni del Congreso republicano. Lo que quiero es que tengamos la información correcta antes de salir a crear alarmas de que las cosas van a suceder cuando no es cierto que van a suceder. Ahora, lo que sí entendemos es que sí, Donald Trump tiene el derecho como presidente de hacer órdenes ejecutivas. Es muy diferente a cambiar la Constitución. Pero una orden ejecutiva no puede estar ni estará por encima de lo que es la Constitución y los derechos constitucionales. Por eso tenemos a la Corte. Si Donald Trump sí llega a hacer una orden ejecutiva que viola un derecho constitucional, para eso tenemos las Cortes para decirle: no, señor presidente, su orden ejecutiva viola la ley. Porque por eso son los 3 ramas de gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial. La judicial supervisa y mira lo que hacen cada una de las ramas de no violar los derechos constitucionales y las leyes federales. Por eso vimos, por ejemplo, dándole un poquito para atrás, que cuando Donald Trump fue presidente, muchas de las cosas que sucedieron con lo que tiene que ver inmigración se hicieron a través de órdenes ejecutivas, no de cambio a la Constitución, no de cambio legislativo, porque tampoco tenía la mayoría en el Congreso, sí tenía el Senado, pero no el Congreso. Y se hacía a través de órdenes ejecutivas.
A la misma vez vimos que cuando entró Biden, Biden eliminó las órdenes ejecutivas de Donald Trump que él entendía que no favorecían o eran en contra de lo que era el gobierno de Biden. Biden eliminó de Donald Trump algunas 72 órdenes ejecutivas. Donald Trump fue un presidente que hizo 200 órdenes ejecutivas. Uno de los presidentes que más órdenes ejecutivas firmó y ejecutó. Pero todas esas órdenes ejecutivas estaban dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución. Nunca violó la Constitución ni una ley que se entendía que las órdenes ejecutivas no están por encima. Y por eso aquí estamos confiados que en los próximos 2 años será una prueba para el Partido Demócrata de que sí saben gobernar, de que sí van a llevar a cabo ese mandato que se le dio, porque en 2 años hay elecciones congresionales. Donald Trump está por 4 años, pero en 2 años están las elecciones congresionales y del Senado. Entonces veremos cómo se maneja el presidente Donald Trump y su gobierno republicano y los legisladores republicanos. Si se mantienen por los próximos 4 años o si nada más sería algo por 2 años. Por eso es lo grande de esta democracia. Primero es una democracia representativa, porque sí, para hacer un cambio en la Constitución tenemos que escuchar de todos los estados y los representantes de los estados, que son las voces de la gente. Por eso ese cambio no es tan sencillo que Donald Trump entró y nos va a quitar un tal derecho constitucional. Lo mismo es cierto que nos da la oportunidad de nuevo de ver en 2 años si nos conviene a todos nosotros tener un gobierno republicano, ejecutivo y legislativo que no está haciendo el trabajo para la gente. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros ahora es estar pendiente de la agenda republicana, es estar pendiente de lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Y en 2 años le pasamos cuenta. Pero por ahora, señores, lo que quiero mandar el mensaje es de fe y de esperanza, de que nosotros aquí en una democracia tenemos nuestro derecho protegido, podemos continuar hacia adelante, podemos mirar lo que están haciendo los legisladores y en 2 años pasarle carta. Por eso aquí desde su programa El Implacable quería traerle este mensaje y dejarles saber que si les gusta el contenido de nuestro programa, por favor, suscríbanse, denos su comentario, síganos en las redes, ya sea Facebook y YouTube. Y vamos a ver nosotros de aquí, desde nuestro programa Implacable, cómo seguimos informándole a ustedes y llevando nota de lo que serían los próximos 2 años. No le doy 4, le doy 2 años de lo que es un gobierno republicano. Hasta la próxima.